I'm singing hallelujah, glory hallelujah. Running the race since I made a start. I made a start. Oh, days are brighter, makes my burden lighter. Jesus loves just above us over in my heart. Ahora vamos al mensaje de la palabra de Dios, que creo que va en consonancia y en armonía con todo lo que se ha ido haciendo, las canciones, el sentir, la lectura de introducción. ¿Cuántos se acuerdan de la lectura de introducción? Una persona solo se acuerda, solo 2 personas, 3 personas. El libro de introducción, 4 personas, 5, 6, 7, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuál era la causa de Habacuc? ¿Qué decía Habacuc? Aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, los campos no den mantenimiento, las ovejas no estén, aunque falte todo eso y algunas cosas más que puedan faltar, eso no me va a impedir que yo honre a Dios. Dijo Job a su mujer: mujer, escogeremos la abundancia, que todo vaya bien, lo bueno, y no escogeremos el trato de Dios ni la disciplina de Dios. Entonces lo que Habacuc está diciendo: cuando Dios me trae prosperidad, le doy gloria a Dios. Cuando Dios me bendice en todas las áreas de mi vida, le doy gloria a Dios. Pero si ahora llega un tiempo que es de trato, de prueba, porque Dios ama a la iglesia y tiene que pasarla, probarla, para quitar cosas que a Dios no le honran, en el tiempo de la lágrima, en el tiempo del dolor, en el tiempo del clamor, honraremos a Dios. Amén. Bueno, pues este es el mensaje. Es este el mensaje, ¿verdad? Pero voy a agregar un poco más. Yo soy corto, yo mismo me hago el récord Guinness en corto. Vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Dios sabe cuál es nuestra situación. Las angustias, las flaquezas, las lágrimas, todo esto, Dios lo sabe. Y esta es la palabra, mis amados en el Señor. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, versículo del 12 al 16, y luego saltamos al 40-41, porque claro, el pasaje es tan largo que no podemos leerlo todo, pero dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Versículo 40 y 41 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer
afrenta por causa de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Hoy voy a hablar brevemente de la prueba y de la tribulación y de la angustia. Muchas señales y muchos prodigios y muchos milagros eran hechas por la mano de los apóstoles. Y todo el pueblo los alababa, todo el pueblo estaba con los apóstoles porque veían el prodigio, veían los milagros, veían la señal y veían el poder de Dios moviéndose por medio de los apóstoles. Era tal que todo el pueblo, hemos leído, los alababa grandemente. Todo el pueblo estaba con los apóstoles, menos los gobernantes. Los gobernantes estaban en contra de los apóstoles porque todo movimiento y todo plan que Dios levanta enseguida tiene su perfecta oposición. Dios empezó a moverse con los apóstoles, con señales, con milagros, con prodigios, y enseguida los sacerdotes, los fariseos, cogieron y apresaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero Dios, enviando un ángel, sacándolos de la cárcel, los puso otra vez en la calle y ellos empezaron a seguir predicando y a seguir enseñando la palabra de Dios. Los volvieron a llamar y empezaron a decirle que no prediquen en ese nombre. La causa siempre está en el nombre de Jesús. Nosotros somos menospreciados delante del diablo. Como que no somos nada delante de... Pero amigo, lo que cambia cuando hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Jesucristo, es el enemigo acérrimo de Satanás. Jesucristo es la luz del mundo y Satanás es la oscuridad del mundo. Y la luz y la oscuridad, hay choque, hay batalla, no se trata entre ellos, no es posible. Y ellos dijeron, si vosotros no hablareis de ese nombre seríais felices, no tendríais problemas, no tendríais persecución, todo iría bien, pero solo es que la causa solo cambia porque habláis de Jesús y aquí no queremos que habléis de Jesús. Se levantó un hombre llamado Gamaliel y les dijo, coged los apóstoles y apartarlos un poquito, sacarlos un poquito de aquí del concilio. Y les dijo, mirad, atended bien lo que estáis haciendo. Dice, ¿os acordáis que se levantó un tal Teudas y le siguieron como 400 hombres? A este Teudas era un mago, era un brujo, que él prometía hacer señales, que él iba a dividir el río Jordán. Dice, y todos le siguieron. Dice, cuando ese hombre fue muerto porque lo decapitaron, dice, su grupo, él murió y su grupo desapareció. También se levantó Judas el Galileo. Dice, y mucho pueblo le siguió, muerto Judas también, el pueblo se desvaneció y este movimiento se dispersó. Mirad bien lo que vais a hacer. Ahora están estos hombres de Dios, estos siervos de Dios. Dice que si esto es de los hombres, dice, se va a desvanecer solo. Pero si es de Dios, y este era uno de los fariseos de los de renombre, Gamaliel era un hombre sabio, si esto es de Dios, nada podéis hacer para apagar el movimiento de Dios. Lo que es de hombre fracasa. Se levantó Judas y fracasó. Se levantó Teudas y fracasó. Se levantaron los apóstoles y quisieron llevar la misma tónica como con Judas y como con Teudas para también justiciarlos, matarlos, quitarlos para que el plan de Dios se desvaneciera. Pero con ellos no pudieron porque Dios estaba con ellos. Toda obra de hombres cae.
Todo lo que es de hombre perece. No importa cuánto florece y cuántas campanas tocan al aire. A su tiempo cae, porque Jesús dijo que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arraigada y arrancada. Y solo lo que es de Dios va a permanecer. Lo que es de Dios permanece. Hermanos, estos hermanos, los fariseos, después de haber escuchado a Gamaliel, dijeron, pues ya está. No anunciéis más este nombre. Dice, y después de azotarlos, los soltaron exhortándolos. Mirando esta traducción de azotarlos, dice desollarlos. ¿Sabéis lo que es desollar? ¿Cómo? Quitar la piel. Yo lo leía y buscando, digo, Dios mío, esto es desollar. Un ejemplo es como cuando los conejos, ¿sabéis? Que los matan y les van a quitar, algo así, la piel, les quitan la piel. Desollaron. Y dice, queridos hermanos, dice, y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y le pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo salieron? Llorando, lamentando, pegando patadas. No voy a seguir, esto no puede ser, esto, tanta persecución. Salieron gozosos. Y salieron gozosos porque dijeron, he sido perseguido igual que mi Cristo. He sido azotado igual que mi Cristo. Me han humillado igual que a mi Cristo. Y ellos dicen que se gozaron porque se vieron identificados con Cristo, que ellos fueron dignos de sufrir por el Evangelio. Hermanos, el sufrimiento es una maldición o es una bendición. Bíblicamente hablamos. Filipenses capítulo 1 versículo 29. Lo puedo leer yo aquí, me gustaría que lo leyera alguien, lo leeré yo también. Bueno, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Os es concedido como un privilegio, hermanos. Os es concedido como un privilegio no solo creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Amén. Y Satanás siempre está queriendo degollar y quitar cabezas a las cabezas. Siempre hay que cortar la cabeza a las cabezas. Porque como dice, se muere el Teudas y todo el mundo fuera. Se muere el Judas y todo el mundo fuera. Se muere Pedro y Jacobo y Santiago y Juan y Andrés y todo, y se acaba el tema. Con la iglesia no puede Satanás. Pero no puede por una razón. Porque nuestro comandante en jefe, nuestra cabeza, se llama Cristo. Y Cristo ya ha vencido a Satanás, lo ha derribado, lo ha derrotado. Y Satanás es verdad que tiene sus movimientos para hacer frenar la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor no avance, para que la iglesia del Señor esté parada, esté tranquila, no se mueva, no cumpla los planes de Dios, no cumpla los propósitos de Dios. No se mueva como Cristo, que dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y la iglesia, para no ser de tropiezo al diablo, no estropee los planes del diablo, la paraliza con intimidaciones, con persecuciones, con pedradas, con llantos, con lágrimas, con pruebas, con dificultades. Hermano, ¿estás pasando por pruebas, dificultades? Satanás quiere derribar. Y lo mejor de todo es que Cristo lo ve y lo sabe y le permite muchas veces que se mueva el enemigo.
Porque las estrategias de Dios siempre son invencibles, siempre vencen. No sé cómo se la arregla el Señor. Es verdad que permite las pruebas, que permite las persecuciones. El apóstol Pablo dijo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué le va a ocurrir? ¿Le van a dar la palmadita en el hombro y te van a decir continúa? No, persecución. Tenemos que entender que la iglesia que esté a la brecha con Dios tendrá persecución. En este siglo y en el venidero. En el siglo pasado, en el siglo presente y en el siglo venidero. La iglesia que esté a la brecha, al centro de la voluntad de Dios, tendrá persecución. Hebreos capítulo 12 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies. No creas que no hay que quitarle valor a la prueba del Señor. Dice, no menosprecies ni desmayes. Ni la menosprecies ni desmayes cuando el Señor te trate y te reprenda y te corrija. Porque el Señor dice, al que ama, ¿qué le ocurre al que Dios ama? La disciplina. ¿Cuándo nosotros disciplinamos a los hijos? En todo tiempo no. A los hijos les traemos enseñanzas y cuando viene la disciplina es porque algo incorrecto ha hecho. Y entonces viene la disciplina para que se ha quitado eso que es incorrecto y no le esté perturbando y le traiga malestar a los hijos. Santiago capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados los que sufren. Me gustaría que alguien lo leyera. Elías, que es más rápido y que tiene voz fuerte. Santiago 5, 11. Amén. Tenemos por bienaventurados a los que sufren en el Señor. Tenemos bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído la paciencia de Job. ¿Y cuál fue el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído la paciencia de Job. ¿Qué hizo Job? Tener paciencia. En medio del trato del Señor, él entendió que el Todopoderoso le estaba tratando y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él estaba haciendo una declaración en un momento de mucha prueba y mucha tribulación y mucha angustia, como creo que nadie en la tierra podría pasar la tribulación que pasó Job, solo Cristo. Porque Cristo es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él es el máximo sufrimiento, lo pasó Cristo. Pero después de Cristo, fue Job quien sufrió y tuvo paciencia. ¿Habéis visto la paciencia de Job? El escritor exalta la paciencia de este hombre que estuvo esperando en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y que con estos ojos yo le veré y me restauraré. Aunque se me ha sido quitado los hijos, aunque me ha sido quitado la economía, aunque me ha sido quitado el bienestar, aunque mi mujer está en contra de mí, aunque mi carne está podrida, aunque no tengo ganas de nada, no tengo fuerzas de nada, yo sé que con estos ojos que están medio podridos, veré a Jehová restaurando mi alma.
No menosprecies la disciplina del Señor ni cuando eres reprendido por Él. Dice, ni desmayes. Hasta Dios nos prohíbe desmayar. ¿Y cuántas veces desmayamos, mis hermanos? Yo el primero. Dios mío, ya no me quedan fuerzas, Señora. Cuando nos ponemos así a solas con Dios en la habitación, ¿verdad? Señor, no se puede. Cuánta oposición, cuánta angustia, cuánto está ocurriendo aquí, Señor. ¿Y cuál fue el fin de Job? Tuvo paciencia a que pasaran todas las tribulaciones, todo el tiempo de trato de Dios sobre Job, y todo le fue restaurado, y todo fue hecho nuevo, y todo fue dado al doble a Job. Y ese fue el fin del Señor. Así es que, queridos hermanos, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, digamos, yo sé que esto tiene un fin. Yo sé que esto tiene un fin, y un fin bueno, un fin precioso, porque estoy en las manos de Dios. Dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Laodicea. Le exhortó a la iglesia de Laodicea, la reprendió, le dijo, he estado escuchando las confesiones que tú estás haciendo. Estoy escuchando que tú dices que eres rico. Estoy escuchando que tú dices que eres un bienaventurado. Que no tienes necesidad de nada. Todo eso lo estoy escuchando. Y no tienes necesidad ni de Dios. Pero atiende, iglesia de Laodicea, lo que yo opino de ti. Tú eres un miserable. Tú eres un desventurado. Tú eres un ciego. Tú eres un pobre. Todo lo contrario de lo que tú te crees que eres. Cuando llegas a mi examen, yo te digo a ti en qué condiciones tú estás. Estás desnudo. Se ve la vergüenza de tu desnudez. Se ve tu pecado que aflora por todos los lugares y en todo tiempo. Pero aún hay para ti. Aún hay tiempo de restauración si tú quieres. Por lo tanto, yo te aconsejo, le dice Jesús a la iglesia de Laodicea. Tenían tanto dinero aquella iglesia que no tenían necesidad de Dios, no tenían necesidad de nada. Cuando vino un terremoto que derribó toda la ciudad de Laodicea, tenían tanto dinero, mis hermanos, que ellos rehusaron las finanzas de los romanos para reconstruir la ciudad del gobierno romano. Y dijeron, no, nuestro dinero. ¿Cuánto dinero no tendrían? Y el Señor Jesús les dice, pero aún hay tiempo para ti, para que tú seas restaurado. Yo te aconsejo, iglesia de Laodicea, que compres de mí, oro refinado en fuego. Cuando hablamos de comprar, hablamos de algo que cuesta. Cuando hablamos de comprar, hablamos de algo que cuesta dinero, que tiene precio. Y nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere comprar porque hay costo ahí. Te aconsejo, iglesia, que compres de mí oro refinado. Y no lo puedes comprar con todos los millones que tú tienes en tu iglesia. Tienes muchos millones, mucho oro de este mundo. Así no se compra de mí el oro refinado. El oro refinado se compra estando dispuesto a entrar por el camino estrecho. El oro refinado se compra estando dispuesto a aceptar la disciplina y el trato de Dios. Estar dispuesto a obedecer a Dios hasta tu propia vida por el Señor. Hace 2 domingos aquí vimos una película. A mí me tocó muchísimo. De esas personas que estaban orando por un avivamiento en Siria.
y de repente se oye la guerra. Y Dios le habla a una mujer que estaba en la brecha con Dios en la oración. Y ella le decía a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Si no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos vaya a pedir, no le hagamos esa pregunta. El joven rico: Señor, ¿y qué puedo hacer? Presumiendo de que él cumplía toda la ley. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tanto le insistió a Dios que él le dijo: vende todo lo que tienes. Y eso es lo que más le dolió a él. ¿Cómo voy a vender todo lo que tengo? ¿Para qué preguntas a Dios si no estás dispuesto a darle todo lo que Él te pida? Y Dios le dijo: ¿estás dispuesta a dar tu vida por mí? Y se quedó la mujer así como sobrecogida. Y a los 2 o 3 días lo pensó y se fue al delante de la presencia del Señor y le dijo: Señor, estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Y le volvió a hablar al Señor: ¿tú estás dispuesta a darme la vida de tu marido por mí? Y ella fue a hablar con su marido. Claro, ella no puede responder por el marido. Y fue a hablar con el marido y dijo: mira, el Señor me ha dicho eso. Y dice que el marido, después de pensárselo, se juntó con su mujer. Los dos se pusieron en oración y le dijeron: Señor, estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Y Dios le volvió a hablar y dijo a la mujer que se le pusieron los pelos de punta. Cuando Dios le dijo: ¿y tus hijos me los darías? ¿Darías la vida de tus hijos por mí? Dice: eso sí que me sobrecogió temor, ¿no? Y tuvieron que ir a hablar con los hijos y decirles: estamos en un país donde hay persecución. Estamos en un país donde los cristianos son muertos. Si vienen alguien con espada diciéndoles que neguemos a Jesús, nosotros solo tenemos que callar y decirles: Jesús te ama. Hermanos, imagínate que Jesús hoy está diciendo a la iglesia: ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Qué es lo que damos a Dios? Y yo me incluyo, mi hermano. ¿Qué le estamos dando a Dios? Nuestras lágrimas, nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros problemas, nuestras cosas, y hasta eso le damos a Dios. Y a Dios hay que ir a su presencia, y Él dice que alcanzaremos gracia para el oportuno socorro. Pero ¿qué le estamos dando a Dios? La Biblia solo pide una cosa del ser humano, una cosa. ¿Tienes mucho dinero? ¿O no tienes nada de dinero? Ni el tener mucho ni el tener poco no es un problema para lo que Dios pide. Dame, oh hijo mío, tu corazón. Dame, oh hijo mío, tu corazón. Dame, oh hijo mío, oh hija mía, el centro de tu vida. Porque yo soy un Dios celoso. No compartiré tu amor con ningún otro. No lo voy a permitir. Por eso la Biblia dice que muchos son llamados y pocos son escogidos. Porque ante el llamado de la entrega del corazón a Dios, que es todo, a Dios, muchos no quieren. Y llegan muchos hasta la puerta, pero no llegan hasta el fondo, hasta el final de la voluntad de Dios. Dame, oh hijo mío, tu corazón. Y Dios le dice a la iglesia de la Odisea: compra de mí, precio, niégate a ti mismo, sacrificio de alabanzas, sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Dice: para que seas rico y tendrás la verdadera riqueza. Mateo 25 dice que llegaron unas bodas y habían 10 vírgenes que estaban esperando llegar al novio, y luego al novio tenían que llevar y acompañarlo con las lámparas encendidas a por la novia.
Pero cabecearon todas, porque hay un tiempo de sueño que viene del letargo en la iglesia, siempre ocurre así, en todos los tiempos, hay un tiempo así, pero luego viene un despertar. Pero las que despiertan, las que han sido previsoras, las que han estado velando, las que han estado en la comunión con Dios, en la brecha con Dios, siguen teniendo aceite. Y cuando despertaron las insensatas, dice la Biblia, se dieron cuenta que les faltaba aceite y su cometido no lo podían cumplir. Oh, que nosotras habíamos estado preparadas, habíamos estado enseñadas a esperar que llegara el novio y las trompetas y las voces, que llega el novio, que llega el novio. Eso era lo que se hacía en Palestina, que llega el novio, entonces que llega el novio. Y las vírgenes tenían que acompañar al novio a por la novia, por la esposa. Y no tengo aceite. Y nuestras lámparas se apagan. Ahora no podemos cumplir con el llamado que Dios hizo a nuestras vidas, que el Señor hizo a nuestras vidas. ¿Ahora qué hago? Hermanas, dadnos de vuestro aceite. Yo te voy a dar mi unción a ti, mi aceite a ti. Si yo no que quiera, yo no puedo. Y les dijo: no podemos daros nuestro aceite, más bien id a los que lo venden y comprad aceite. ¿Qué habían hecho las que tenían aceite? Comprar aceite, y comprar aceite, y comprar aceite, y teniendo su vasija con recambio de aceite para reponer a sus lámparas cuando se acabara el aceite. Pero tengo mi vasija llena que repongo y mi luz siempre está encendida. Y las insensatas no compraron aceite, no pagaron precio, no quisieron. Y cada uno por su propio peso cae. Llegó el novio, no dijo: vosotras fuera y vosotras dentro. Ella vino el novio y las que estaban preparadas fueron con el novio a cumplir el propósito. Las que no tenían lámparas, ¿para qué van a ir? Si tenían que alumbrar el camino. Y eso nos habla de que es la noche. Y Jesús seguramente vendrá por su iglesia en la noche. Y en la noche habla de pruebas, habla de tribulación, habla de persecución, habla de todo esto, la noche. Y ahora nosotros que no podemos, pues no podéis. Y cuando quisieron ir y arreglar las cosas, ya no hubo tiempo para ellas. Hermanos, no lo dejes para el final. No quieras arreglar las cosas con Dios al final, cuando ya ves que ya llega, se oyen las trompetas, que el Señor llega. Esperaré y luego cuando ya vaya yo a morirme me arrepentiré y ahí se acaba y me voy y me salvaré. Eso es engañarse a uno mismo. Te aconsejo que estés dispuesto a pagar el precio. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego. El oro puro tiene que pasar por el fuego. Es la única manera que se quitan las impurezas del oro. Y eso tiene su tiempo. Muchos no aguantan. Se salen de la prueba, no aguantan, es muy duro. Cosas duras, dices, ¿quién te puede ir? ¿Quién puede hacer lo que tú dices? El que no está dispuesto perderá la bendición, perderá la recompensa. Y dice en Romanos 8, para terminar, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Había una canción que la estábamos cantando, ¿quién me quita? Y ahí me ha venido este versículo. Un poquito de... Este versículo me ha venido cuando estaba esta canción. Nada me separará de ti. Nada me separará de ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nada me separará.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No puede. ¿O angustia? ¿O tribulación? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, los que somos hijos de Dios, hay una promesa para nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Tienes tribulación? ¿Tienes angustia? Todo eso viene a separarnos de Dios. Y no sabe el diablo que cuando viene la tribulación o viene la angustia, Dios lo permite, porque eso nos lleva más a Dios. En vez de quitarnos más de Dios, nos lleva más a Dios. Y es por eso que Dios permite la persecución, permite la prueba, permite la dificultad, porque nos lleva más a Dios y permite que el diablo venga a zarandear la iglesia. Pero Jesús dijo: la iglesia es imposible que sea derrotada. Es imposible. Te voy a decir, ¿hay sufrimiento? Sí, todo el del mundo lo estamos sufriendo. ¿Hay pruebas? Sí. ¿Hay tribulación? Toda la que quieras. ¿Hay derrota? No. No hay derrota, hermanos. Habrá dolor, habrá persecución, habrá sufrimiento, pero nunca derrota. Porque el que pelea con nosotros es el más fuerte, el más grande. Su nombre se llama Cristo. No dijo Pablo: doy gracias por estos hermanos que oran por mí, por aquello, gloria a Dios por ello. Pero dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, que siempre me lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aleluya. Nada me separará de ti. Aleluya, gloria a Dios. Nada me separará de ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, sin ninguna duda, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ten paciencia como el hermano Job. El fin de la prueba y la dificultad viene. Ten paciencia. Jesucristo dijo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tened paciencia en medio de la prueba, en medio de la dificultad, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, pero dice que también hay un tiempo de reír. Hay un tiempo de morir, pero hay un tiempo de vivir. Hay un tiempo de arrancar, pero hay otro tiempo de plantar. Cambiarán los tiempos, hermanos. Las tribulaciones pasarán, las dificultades pasarán. La bendición va a venir de nuevo a la iglesia. Dios va a levantar la iglesia, va a soplar la iglesia para el propósito a la cual Dios ha preparado las tribulaciones, las angustias, las persecuciones. Y eso es una señal correcta. Estamos perseguidos, gloria a Dios. Porque esa es la señal que el apóstol Pablo dice: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrá persecución.
constantes en la oración, sufridos en la tribulación. Eso es un versículo bíblico que decía Pablo. Constantes en la oración, sufridos en la tribulación. Y Pablo a Timoteo le dice, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, súfrelas. El que es llamado por Dios, el que está en línea con Dios, todo esto le va a venir. Pero Dios nos llevará siempre de victoria en victoria. Hermanos, dolor va a haber, pero dolor va a haber aunque no estés con Cristo. Sufrimiento va a haber, pero sufrimiento va a haber aunque no estés con Cristo. Pero cambia el estar uno con Cristo y ser perseguido por Cristo y no por mis propios errores. Cambia ser sufriente por Cristo, por amor a Jesús, que yo pudiendo hacer cierta cosa y no la hago por amor a Jesús, por honrar a Jesús, soy perseguido, soy criticado, soy apedreado, soy humillado, soy atribulado, angustiado. ¿Estás atribulado? ¿Estás angustiado? Todo esto, en estos días yo me he parado a mirar lo que significa atribulado y angustiado. El salmista en el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen: ¿dónde está su Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabéis lo que es abatir? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El abatimiento es sin ningún ánimo, desánimo total. El turbar entra hasta lo que es depresión, entra en la turbación. Se veía el salmista en un pozo cenagoso sin salida, pero es la única respuesta. Decía: pero espera en Dios, alma mía, espera en Dios, aún he de alabarle. Dios es fiel, Dios me va a sacar de la tribulación, Dios me va a restaurar, Dios me va a poner como anillo de sellar. Espera en Dios. Iglesia, espera en Dios. Aunque esté el alma abatida y angustiada dentro de nosotros, Dios es fiel. Dios es fiel. Jesucristo es fiel. Nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir o llevar. Juntamente con la tentación dará la salida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado soportar la prueba, la tentación. Soportar. Gloria al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni ninguna otra cosa creada, nada. Por eso, hermanos, cada vez más cerca de Dios, en vez de más lejos, más cerca. La tribulación nos lleva a poner el corazón en lo eterno. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, los cielos se iban abriendo para él. Aleluya. Era la prueba. La prueba nos hace ver los cielos abiertos. La conformidad de Dios. Estoy contento con esto. Es un sacrificio vivo lo que estaba haciendo Esteban. Tengo contentamiento contigo, hijo mío Esteban. Y vio los cielos abiertos y vio la gloria, el trono de Dios. Vio a Jesucristo a la diestra del Padre, levantado para recibir a Esteban. Sabéis que últimamente pienso más ya en lo eterno que lo de aquí. Digo: Señor, ¿cuándo llegará mi día para irme contigo? Porque es verdad que las pruebas, las dificultades son tantas y que agobian y que tiran. Y como decía el apóstol Pablo, el morir para mí es ganancia. Pero si me quedo aquí es por causa de vosotros, para seguir siendo de bendición para vosotros, para seguir siendo edificación para vosotros. Pero para mí el morir es ganancia, porque me voy
a mi eternidad, a la morada que Cristo tiene para mí. Iglesia, nuestros ojos puestos en Jesús, y Jesús está a la diestra del Padre sentado allá, reinando en vida. Allá están nuestros ojos, poniendo nuestros ojos en las cosas celestiales que son eternas, no en las terrenales, dice Pablo. Aleluya. Amén, hermanos. Espero que la palabra te haya edificado, que tengas paciencia en medio de la tribulación y de las pruebas. Jesús está contigo en la prueba. Él nos está tratando y nos está probando, pero Él está con nosotros. Ahí no nos pierde de vista. Sus ojos están sobre nosotros. No va a ocurrir ninguna adversidad, ninguna desgracia, porque Él controla la prueba y la dificultad. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No estará ni un ángel ni ningún hombre. Dios estará conmigo. El mismo Dios. El mismo Dios. Elías. Gloria a Dios por su palabra. A mí y a mi casa yo creo que nos ha hablado. Amén. Estaba mirando a mi mujer. Y es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay que tomarnos el zumo de gozo. El zumo de gozo. Dice la palabra, dice, tener por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. El zumo de gozo es muy bueno. Es sano. Gloria a Dios por su palabra, amén. ¿Te ha tocado? Señor, ¿te ha hablado? Guárdatela y estate en toda la semana pues meditando en ella.